Saúl Méndez, del partido en formación Frente por la Democracia. Frente Amplio por la Democracia. Hay una Democracia. confusión entre el Frente por la Democracia. Ese es el Frente Guacho. Si tú le dices Frente Guacho, No son nunca, parte de ese nunca frente. te confundirás. No son Cuando parte tú del los frente. ves a ellos ahí todos juntos, PRD, panameñismo y los séquitos de ellos, entonces tú dices Frente Guacho, ¿Y el Partido FAT, Popular. por qué no forma parte de ese frente? El Frente Amplio por la Democracia es un partido en formación que ha cumplido eficientemente hasta ahora los requisitos y estamos en camino a formalizar el partido. Nosotros no somos parte del Frente Guacho porque no creemos en la partidocracia tradicional, que es la que está detrás del Frente Guacho, y obviamente han tratado en distintos momentos, junto a algunos representantes de movimiento popular, de levantar expresiones contrarias a Frena de eso, en función de tratar de hacer sombra. ¿A qué se refiere con esas expresiones contrarias a Frenadeso? Bueno, porque el país conoce que Frenadeso es una organización de carácter popular que ha nacido al calor de la lucha, por ejemplo, de la seguridad social. Adicionalmente a ello ha enfrentado los problemas más apremiantes de la población durante el periodo del surgimiento de Frenadeso, en el 2003 hacia acá. Y obviamente la lucha que hemos emprendido en defensa de los derechos económicos, sociales del pueblo panameño ha sido ardua y difícil, y esa acumulación de poder popular, de organización independiente, de organización autónoma, obviamente la partidocracia no la concibe, como no concibe, por ejemplo, en el movimiento sindical, de que Suntra sea una organización fuerte, poderosa, independiente, que no pueden manipular. Entonces, a esa realidad ellos tratan de anteponerle pues este tipo de expresiones, ¿no?, que se crean con esa intención. ¿Cuál es la condición o la situación actual del FAT? ¿Ya lograron las firmas? ¿En qué proceso se encuentran actualmente? El antidemocrático Código Electoral le impone a los ciudadanos una serie de trabas, como la he denominado yo, político-jurídicas, para poder organizarse en partidos. Nosotros, en primera instancia, recogimos las firmas, que fueron más de 82.000 firmas. Luego, entonces, había que esperar 30 días calendario por si había alguna impugnación ante los organismos que corresponden de la Fiscalía Electoral o del Tribunal Electoral. Terminado esos 30 días calendarios, es decir, 30 días hábiles, significa que eso es más o menos un mes y medio. Luego entonces podíamos hacer el congreso, lo hicimos el día domingo, donde discutimos ya finalmente el estatuto del FAT, la declaración de principios del FAT, el programa. Aprobamos una resolución de que vamos a participar en el año 2014 con candidato propio a la presidencia y a los puestos de elección popular, y escogimos el directorio nacional del FAT, el DEN, la Dirección Ejecutiva Nacional, la escogimos. Hay 37 miembros con su respectiva junta directiva, en este caso el presidente, el doctor Fernando Sebamano, compañero Genaro López, secretario general del FAT. Está la compañera Denia de Powell, que es la subsecretaria, la compañera Maribel Gordón, que es la vicepresidenta, el compañero Silvestre Díaz, que es el secretario de organización, y el compañero Ignacio Iliberri, que es el tesorero. Ahora, ya con esta estructura prácticamente oficial, hasta que ya se concrete el tema del partido oficialmente, ¿cuál es la propuesta del FAT frente a hacer una nueva opción en la próxima contienda política? Luego de ver los resultados de las encuestas, el oficialismo ha repuntado significativamente la popularidad, inclusive la aceptación del presidente de la República de la misma forma. ¿Usted considera que los partidos actuales en oposición, ya prácticamente estructurados, por lo menos con candidato presidencial oficial, están haciendo un papel importante desde la oposición? Fíjate, Jaramillo, si tú tuvieras 30 millones para desperdiciar en los medios de comunicación, hacer propaganda, cliché publicitario, periódico, radio, tú también tendrías una popularidad disparada por los aires, ¿no? Obviamente, eso no lo tiene el resto de la población. Obviamente se utilizan los recursos del Estado para promover esa propaganda, y entonces tú sales, mides, la gente ve televisión, escucha radio, ve periódico, y lo que ves ahí es propaganda del gobierno. Entonces, obviamente hay formas de manipulación de la información y de la voluntad de la población que pueden ser medibles, y yo creo que perfectamente medibles son en función de este tema. Creo que el propio señor que hace la encuesta algo de eso dijo ayer, ¿verdad? Entonces, yo creo que el pueblo no se puede dejar confundir.
Nosotros vamos a una elección. En la elección vamos a tener la posibilidad de tener las riendas de nuestro propio destino. Y cuando digo eso, ¿con qué propuesta llegarían a tomar esa rienda? bueno, yo creo que el FA en sí solo es una propuesta distinta. Es un partido que surge del movimiento popular, de las entrañas del pueblo, no tiene a los gamonales tradicionales como dueños. Entonces ya eso es una propuesta, ya eso dice mucho. Además de eso, nosotros lo que hemos levantado la bandera, hay 3 banderas muy importantes que hemos planteado en el país. La defensa de los derechos humanos es una de ellas. Defensa de derechos humanos que cada vez son más conculcados. El derecho a organización. Eso que tú estás viendo, por ejemplo, que está ocurriendo en educación, donde un ministro de Estado se para en la televisión y dice, el derecho que dice a organización, a manifestación, a huelga, el derecho a expresarse libremente está conculcado. Eso no puede seguir en este país. Los derechos y garantías constitucionales. Pero mucha gente sí no está pueden insatisfecha ser, con las decisiones no pueden que ser, han tomado en las últimas semanas. no pueden de dirigencia ser ministerial. conculcadas, ¿verdad? Entonces yo creo que la defensa de los derechos humanos es un elemento, un eje fundamental en un gobierno del FA. El otro eje fundamental, a nuestro entender, es poner la economía en función de los intereses de las mayorías. El modelo económico neoliberal nos ha recetado lo que todo el mundo dice hoy: incremento de la comida, incremento de los servicios, entiéndase luz, agua, teléfono. Entonces nosotros creemos que ese modelo debe variar en función de poner la economía a representar los intereses de la mayoría y a darle respuesta a la gente. Hay insatisfacción, por ejemplo, en materia salarial. Hay insatisfacción en materia de transporte. Hay problemas que son de mucho más fondo. Yo nunca veo que a los rectores de las pensum académicos, de los ensayos que se dan en materia de educación, se les trae y se les cuestiona. Ellos se van para su casa, me refiero a ministros y presidentes, y después nadie pregunta por qué la educación está aquí. Entonces, en materia de salud, por ejemplo, donde los hospitales están desabastecidos, donde no está la atención que se requiere, donde faltan los especialistas, en función de que no se nombra ni se promueve coherentemente la especialización de la gente. Entonces, un gobierno del FA propugnaría específicamente por resolver este tipo de problemas que son la mayoría de la insatisfacción del pueblo panameño. Bien, Saúl, gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a estar pendientes de qué pasa. Viene la primaria presidencial del FA también. Exacto. Entonces eso empezamos a hacerlo entre octubre y noviembre, tener nuestro propio candidato y ver los candidatos. ¿Quiénes son las posibilidades de candidatos? ¿Va usted bueno, de candidatos hasta ahora nadie ha anunciado abiertamente, miembro del FA, de que va a postularse, pero... un mes y medio. Sí, por ejemplo, en Suntra decidimos ya hace casi un mes, en un Consejo Nacional Sindical, de que vamos a postular a alguien de las filas nuestras a esa primaria presidencial. Entonces, por lo menos podemos decir ya que alguien de Suntra va a participar en esa primaria presidencial, aunque advertimos, el FA no está compuesto por organizaciones, sino por individuos, personas. Entonces, bueno, alguien, un ciudadano, miembro del FA, que también es miembro de Suntra. Porque no pasa como los partidos políticos, entonces hay una coalición de partidos o hay una coalición de movimientos o de organizaciones en, y esto viene es, la disputa. en esto es claro, aquí hay una coalición de organizaciones y de sectores populares, coalición de obreros, de campesinos, de indígenas, de moradores de barrio, de amas de casa, de profesionales honestos, hasta de pequeños y medianos empresarios, ¿verdad? Así que obviamente es una fuerza popular que emerge y que sin duda va a poner un parámetro distinto en función de este tema. Y a la población, nosotros no tenemos los millones que tienen los partidos tradicionales, no tenemos las maquinarias electorales que tienen, pero tenemos al pueblo. Si el pueblo lo decide, debe estar gobernando en el 2014 junto al FA. Vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurre con el Frente Amplio por la Democracia y, por supuesto, la elección Nace la primaria. esperanza. Nace la esperanza, es el eslogan. Bien informado Luis Fernando Luis Fernando del Río.